Hola, ¿qué tal? Otra edición más del Porqué de las Noticias iniciando la semana. Gracias por acompañarnos desde nuestro Centro Mundial en Teherán. Les saluda Jaime Joan Batista en nombre de todo el equipo, como siempre, para ir más allá del cómo, el cuándo y el dónde ocurrieron los hechos. En este programa vamos al porqué de las noticias. Bienvenidos. Irán denuncia el apoyo de Estados Unidos al régimen sionista y alerta a los gobiernos regionales y del mundo por la propagación del terrorismo. Conmemoran en Siria el 4º aniversario del martirio del teniente general Qasem Soleimani, comandante de la fuerza Al-Quds. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva denuncia la invasión a los 3 poderes en Brasilia y exige justicia a un año de los hechos. Vamos a los detalles de las informaciones y luego al análisis. Como ya les había anunciado, Irán denuncia que la raíz de las guerras y los conflictos en la región de Asia Occidental en el apoyo de Estados Unidos al régimen sionista. Asimismo, pues alerta a los gobiernos de la región y del mundo por la propagación del terrorismo. Occidente no hace nada en la práctica para detener el genocidio del régimen de Israel en la franja de Gaza, expresó el portavoz de la Cancillería de Irán, Nasser Kanani, durante su rueda de prensa semanal en Teherán. El vocero iraní pidió a Estados Unidos y los países europeos dejar de brindar apoyo político y de seguridad al régimen de Tel Aviv y reiteró su crítica a Washington por vetar las resoluciones del Consejo de Seguridad que exigen un alto el fuego en el enclave palestino. Más allá de lemas, es necesario que se adopten medidas prácticas y aplicar una presión seria sobre este régimen para que detenga la cruel guerra contra el pueblo de Gaza. Asimismo, se deben utilizar las capacidades de los mecanismos internacionales y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para poner fin a las atrocidades sionistas contra el pueblo palestino. Kanani destacó que desde el inicio del conflicto, Teherán ha hecho un mayor esfuerzo para un cese inmediato de los ataques indiscriminados de Israel y calificó a la ocupación israelí como el principal problema de Palestina. También advirtió por la continuación de las atrocidades israelíes en Gaza. Si no se evitan los crímenes del régimen sionista contra el pueblo palestino, el alcance de la guerra se ampliará. Y si somos testigos de la propagación de la guerra en la región, sería el resultado de la negligencia de Estados Unidos ante esta preocupación. En otra parte de sus declaraciones, Kanani abordó el tema de los mortíferos ataques terroristas de la ciudad iraní de Kermán. Al condenar enérgicamente las 2 explosiones llevadas a cabo por el grupo terrorista Daesh, alertó que este incidente demostró que el terrorismo es un peligro generalizado para todos los gobiernos y naciones. La República Islámica de Irán y la nación iraní lamentablemente son víctimas de utilizar a los grupos terroristas por los enemigos de Irán como herramienta para alcanzar sus objetivos. Luchar contra este flagelo necesita una cooperación en materia de información entre los países de la región y esta colaboración ya existe ahora entre los servicios de la inteligencia y de seguridad de Irán con varios países de la región y extrarregionales también. Para concluir, el diplomático iraní afirmó que el grupo terrorista de Daesh siempre ha servido a los intereses del régimen sionista, destacando confesiones sobre el papel de Estados Unidos en la creación de este siniestro fenómeno. Conversamos este tema con Pablo Jofré Leal, analista internacional en Santiago de Chile. Como siempre, Pablo, dispuesto a continuar conversando con la audiencia del porqué de las noticias. Y ahora lo hacemos vía telefónica porque hay alguna dificultad con la señal desde el lugar de origen. Vamos a ver qué sucede y si en el transcurso del programa pues restablecemos esta conectividad. ¿Qué tal estás, Pablo? Jaime, muy bien, y ahí dispuesto por teléfono, vía video, lo que sea, para
poder comentar lo que acontece en el plano internacional. Muchas gracias, Pablo. Bueno, estábamos oyendo ya en la nota, Irán denuncia que la raíz de las guerras y los conflictos en la región de Asia Occidental es el apoyo de Estados Unidos al régimen sionista. Pero, Pablo, sin embargo, Estados Unidos en sus acciones de relaciones públicas, de diplomacia, de publicidad, viene siendo el mediador para mantener la paz en la región. Y lo vemos ahora en la guerra en Gaza. De hecho, Blinken anda por la región diciendo que hay que bajar la tensión y que hay que evitar que se siga expandiendo el conflicto. Y yo pregunto, ¿por qué necesita Estados Unidos mantenerse aquí en la zona? Pero ¿por qué, además, esa postura siempre colonizadora, permanente, por qué siempre tiene que estar donde no debe estar? Bueno, Jaime, tú estás describiendo las características de viejos dichos, de viejas máximas que tenemos en nuestros países, ¿no? El zorro cuidando las gallinas, el ladrón detrás del juez, ¿no? Sí. Porque lo de mediador es parte de la hipocresía permanente de Washington en materia de su papel tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos desestabiliza, agrede, invade, es un Estado criminal y luego se presenta como el único garante de la paz o el que puede garantizar la paz en el mundo. Destruye Irak y sus empresas después reconstruyen el país con la sangre, el esfuerzo y las riquezas del propio país invadido. Bombardea Libia con sus socios, lo convierte en un Estado fallido, posteriormente instala sus transnacionales de petróleo para hacerse con las riquezas energéticas del país y se presenta después como pacificador. Es simplemente un país delincuencial. Entonces la pregunta es ¿por qué entonces mantenerse en la zona de Asia Occidental en este caso? Con decenas de bases militares, aéreas, navales, simplemente porque quiere seguir siendo, simplemente digo porque parece simple pero muy complejo a la vez, es porque quiere seguir siendo la potencia recolonizadora, neocolonial, aprovechando en ello la tradición de gobiernos sometidos, monarquías ostentosas, feudales, que se sustentan en base al apoyo precisamente de este Washington, que les provee fuerza militar y al mismo tiempo se hacen parte de las riquezas energéticas de la región y les permite controlar otras partes de esta región, ¿no? La zona de oleoductos, gasoductos, mantener esa política. Están allí, Jaime, porque desean frenar el avance inexorable de una política multilateral que no cuenta con ellos, que es impulsada por China, por Rusia y a la cual se suma Irán y otros países de la región. La nueva ruta de la seda es para Estados Unidos un clavo que se incrusta en su costado y otro clavo es el eje de la resistencia, porque les permite contender contra sus socios tradicionales, contra Jordania, contra Arabia Saudí, contra las monarquías del Golfo Pérsico, contra el propio régimen nacional sionista. Así que es simplemente constatar que esa postura permanente neocolonizadora se va a mantener mientras siga habiendo ese tipo de gobierno a los cuales sustenta, pero siga teniendo ese poder que Estados Unidos tiene mientras no se enfrente frente a otras fuerzas como son las que en este momento se presentan. El eje de la resistencia y este avance inexorable de la política multilateral. Pablo, Irán también ha alertado sobre el terrorismo y la propagación del terrorismo, pero no solamente en la región, también ha alertado al resto de los países del mundo. ¿A qué obedece esta alerta a prácticamente unas horas de haber sido víctima Irán de un nuevo ataque terrorista? Obedece a la clara conciencia, Jaime, que no se puede descuidar en materia de la defensa de su sociedad, de su soberanía, desde el mismo año 1979, cuando triunfa la Revolución Islámica. Una revolución que ha estado en el centro de los ataques de Estados Unidos, del centro del ataque de sus siervos europeos y su perrito faldero en la región, que es el régimen sionista israelí. Obedece a estar alerta porque no puede descuidar sus fronteras, la defensa del Golfo Pérsico, la navegación libre de sus barcos que le permite comerciar con el mundo. No es casual entonces el apoyo de Irán a las fuerzas de la resistencia en la región de Asia Occidental. Su propia seguridad depende de poder eliminar también todo foco extremista apoyado por Occidente y apoyado por el sionismo. No es posible pensar en fronteras seguras mientras existe el nacionalcionismo. Y ya la presencia de bases militares de Estados Unidos, de Francia, de Gran Bretaña
y la nefasta influencia política y económica que tiene en la región es un peligro. Pero además Irán está alertando que no solo es el peligro de la zona Asia Occidental, en el Cáucaso también, en el Magreb africano, en el resto del planeta, la presencia, esta combinación entre el imperialismo norteamericano y el sionismo israelí y los cervatillos estos que representan la Unión Europea son un peligro para el mundo, porque el terrorismo no son solo pequeños grupos terroristas o de extremistas, ¿no? Son también estados terroristas, como es el caso de Estados Unidos e Israel. Pablo, muchas gracias por el análisis en Santiago de Chile. Lamentablemente no hemos podido conectarnos vía internet y lo hacemos telefónicamente, pero siempre muy bien recibidas tus palabras, tus opiniones aquí en Hispan TV y en el Porqué de las Noticias. Gracias, feliz jornada, feliz semana también. Vamos al segundo tema y para él nos preguntamos ¿por qué trasciende al mundo la figura del general iraní Qasem Soleimani? A la vuelta ya sabrán por qué. Continúan en Siria las actividades en conmemoración del 4º aniversario del martirio del teniente general Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Al-Quds. La capital, Damasco, pues ha sido escenario de un evento organizado por la embajada iraní. La Embajada de la República Islámica de Irán en Damasco organizó este lunes un acto multitudinario en conmemoración del 4º aniversario del martirio del comandante Qasem Soleimani. En las paradas inaugurales, el embajador iraní en Siria destacó el rol esencial del mártir en consolidar todo el eje que representaba la resistencia. El comandante Qasem Soleimani no pertenece a una región específica en sí misma, ya que representa el pensamiento que dice que buscamos el honor y la dignidad, que se basa en la naturaleza humana de la resistencia, que es la naturaleza de todas las personas. El comandante Soleimani tenía un rol principal en la derrota de Estados Unidos en Irak, lo mismo en Siria, Líbano y Palestina. Altos funcionarios y oficiales sirios, jefes de facciones palestinas, figuras intelectuales y embajadores de varios países acreditados en Siria estuvieron presentes en el acto para reiterar su solidaridad y respaldo. La única solución para enfrentar crímenes como el asesinato del héroe líder mártir Qasem Soleimani y muchos otros crímenes que se cometen de forma brutal y violenta contra nuestros pueblos es la resistencia y la lucha, y eso fue la causa por la que sacrificó su vida el mártir Qasem Soleimani, quien tenía la fe de que la única manera de derrotar al enemigo es la resistencia. Para nosotros es un gran honor estar hoy aquí en la conmemoración del 4º aniversario, ¿no?, del martirio de nuestro querido hermano Qasem Soleimani, que representa para nuestros pueblos un ejemplo de lucha, de resistencia y de dignidad contra el sistema imperialista que ha querido colonizarlos, que ha querido dominarlos con la fuerza y no han podido ni podrán. Ante estas figuras grandes en el eje de resistencia, como el mártir Qasem Soleimani, además de los mártires Abu Mahdi al-Muhandis y sus compañeros, y ante este gran número de mártires en los países del eje de resistencia, perdemos las palabras para elogiar sus sacrificios. Nosotros, como palestinos y como facciones de resistencia, consideramos que el líder mártir Qasem Soleimani tuvo el rol primordial en consolidar las capacidades de la resistencia, y eso lo vemos hoy en día en la Franja de Gaza. Durante la ceremonia se proyectó un documental sobre el mártir y sus logros más destacados y cómo pudo, durante los años de su vida de lucha, derrocar a los enemigos de esta nación. Además de la presentación de poesías en homenaje al comandante, se inauguró una exposición de libros al margen del evento. La amplia participación en este evento demuestra que el nombre del comandante Qasem Soleimani permanecerá en la conciencia de todos los pueblos de esta región, por más que pase el tiempo. Bashar Barazi, Hispan TV, Damasco. Martín Pulgares, nuestro segundo analista, está en Caracas, Venezuela. Martín, un saludo desde Teherán. Espero me escuches. Sí, perfecto. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar sobre el mártir Soleimani. Gracias a ti por acceder al llamado de Hispan TV, de nuestro equipo de producción. Bueno, Martín, la figura de Soleimani ha sido muy recordada en Siria
pero no solamente en Siria. Repasando la lista, pues también se ha recordado en Irak, se ha recordado en otros países latinoamericanos, en Brasil recientemente también fue recordado. Y esto es altamente reconocido por las autoridades de Irán. Ahora, la pregunta viene siendo, ¿por qué? ¿Por qué trasciende Soleimani? ¿Qué legado deja a la resistencia y también a esos pueblos que no son alineados a las políticas actuales del imperialismo, ¿no? Sí, bueno, la figura del mártir Soleimani tiene que ver fundamentalmente primero con su lucha, ¿no? El valor, digamos, de lo que ha significado la lucha de la resistencia y contra el imperialismo en diferentes regiones del mundo y particularmente en el Asia Occidental. Y por supuesto también tiene que ver con su capacidad de éxito, no solamente que le pone rostro a la lucha de los pueblos, sino que también le da éxito. Fue una figura exitosa en el plano militar y en el plano diplomático para avanzar en torno a esa resistencia y al vencer de alguna manera en varias batallas contra los instrumentos del imperialismo en la región. Entonces, por supuesto, le da ese sentido, esa visión de rostro y por supuesto la forma terrible en que fue asesinado, digamos, a través de estos instrumentos de violencia que lo martiriza y lo convierte en una figura que ya trasciende el momento histórico y lo convierte y lo proyecta en una figura donde la resistencia, los valores de lucha y de accionar se proyecta en el tiempo. Prácticamente, digamos, como dice el poeta, ¿no? Si caigo en la lucha, tomen mi fusil y avancen. Tomen los instrumentos de lucha para seguir avanzando, ya sea la pluma, el micrófono, el fusil, en fin, las luchas contra el imperialismo. Martín, recientemente fueron atacados y martirizados por el terrorismo de Daesh fieles seguidores de Soleimani. Esto sucedió aquí en Irán, en Kermán. ¿Qué opinión te merece esto? Atentar contra ellos, ¿qué valor le concede al propio mártir antiterrorista? Sí, de alguna manera prácticamente se hace inentendible buena parte de estas acciones contra un pueblo que va prácticamente a visitar a la figura en su lecho, digamos, ya que lo siguen, ya que lo consideran un mártir en la lucha y se atenta contra ellos. Quizás la visión de estos grupos terroristas es alejar al pueblo de la figura del mártir, de lo que significó ese elemento. Pero no hay que olvidar que buena parte de estos grupos franquicias de violencia son instrumentos de otros, ¿no? Son instrumentos del poder que pretenden de alguna manera, como se dice en cierto jargón militar, el centro de gravedad es la mente de los pueblos, alejar al pueblo de sus gobiernos, de sus gobiernos de resistencia y el uso de la violencia por la violencia misma que se ejecutó. En este caso, lo que aspira de alguna manera es alejar al pueblo de sus líderes y en este caso de la figura de Soleimani, que implica una figura que trasciende a la muerte, pues que se trasciende al hecho de su fallecimiento. Entonces quizás hay algo de esa intención, pero por supuesto que no tiene ninguna posibilidad porque Soleimani trasciende ya su siembra y trasciende como figura de ideal de lo que significa la lucha contra la resistencia y la lucha de la resistencia y la lucha contra el imperialismo, fundamentalmente de los agentes que pretenden dominar y mantener una dominación que ya se hace imposible para ellos en la región. Muchas gracias, Martín, por el análisis, por tu opinión desde Caracas, Venezuela. Era la voz de Martín Pulgar, analista internacional, invitado del Porqué de las Noticias. Y vamos a continuar el programa, esta primera edición de la semana, con el tercer tema que proviene precisamente de Latinoamérica, más abajo, desde Sudamérica. Brasil sigue siendo noticia. Y preguntamos por qué Lula da Silva llama a terroristas a los asaltantes a los tres poderes en Brasilia. ¿Se acuerdan? Ya hace un año. A la vuelta, los detalles. Al cumplirse el primer aniversario del intento de golpe de Estado
contra Luis Ignacio Lula da Silva, el mandatario brasileño, denuncia esa invasión y dice que es una invasión o que fue una invasión guiada por el odio y también la desinformación. Pero Lula en esta jornada pidió castigo ejemplar para quienes ordenaron la intentona golpista. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, celebró la democracia del país justo un año después del intento de golpe de Estado por parte de la ultraderecha. Este lunes, en el acto denominado Democracia Inquebrantable, el mandatario declaró que si la intentona de golpe hubiera sido exitosa, la democracia se habría destruido, pues se habría robado la voluntad soberana del pueblo brasileño expresada en las urnas. Nadie confunda la libertad con el permiso para atacar a la democracia. La libertad no es el derecho a predicar la instalación de un régimen autoritario y el asesinato de opositores. Las mentiras, la desinformación y los discursos de odio fueron el combustible del 8 de enero. Nuestra democracia estará bajo constante amenaza mientras no seamos firmes en la regulación. Lula da Silva llamó terroristas a los simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro que invadieron el Palacio Presidencial, el Congreso Nacional y el Tribunal Supremo Federal. Agregó que el intento golpista no volverá a pasar y que todos los que lo financiaron deben ser ejemplarmente castigados. Todos aquellos que financiaron, planificaron y ejecutaron un intento de golpe de Estado deben ser castigados de manera ejemplar. No hay perdón para quienes atacan la democracia, contra su país y contra su propio pueblo. El perdón sonaría como impunidad, y la impunidad como un salvoconducto para nuevos actos terroristas. Salvamos la democracia, pero la democracia nunca está lista, debe construirse y protegerse todos los días. Lula además saludó a todos los ciudadanos que dijeron no al fascismo y destacó el coraje de los parlamentarios, gobernadores, ministros, jueces y militares que garantizaron que el día de hoy se esté celebrando la victoria de la democracia sobre el autoritarismo. Alfonso Magalhães, analista internacional, analista político en Brasilia, la capital brasileña. ¿Qué tal estás? Saludos. Hola, buenas noches. Bueno, muy de cerca te toca el tema y por supuesto que ahí ha trascendido en los medios nacionales, pero también ha llegado hasta Hispan TV estas palabras de Lula. Lula compara a los asaltantes, a los tres poderes de ahí de Brasilia como terroristas. Y yo pregunto, ¿cuáles son sus argumentos para ello? Porque es muy fuerte, ¿no? Sí, yo incluso estaba por ahí, por el Palacio de Gobierno hace poco, cuando habló el presidente Lula y los ministros de la Suprema Corte, ¿eh? Pero los tipos intentaron golpe en 8 de enero del pasado año y con métodos violentos mismo, ¿no? Un golpe de Estado que ellos, esos tipos que invadieron el Palacio de Gobierno no tenían fuerza, pero imaginaban que iba a aparecer un general, un militar de alto rango que iba a decretar un golpe de Estado. Era un invento, ¿no? Una imaginación que ellos tenían. Entonces quedó una cosa así, un poco una pantomima, una cosa cómica y seria al mismo tiempo, porque hicieron mucha violencia y golpearon el patrimonio ahí, las cosas ahí del palacio, incluso obras de arte y todo, ¿no? Computadoras. Entonces fue muy violento. Entonces ellos son llamados de terroristas en todo el país, ¿no? Recordemos que hubo un antecedente en el Capitolio en Washington y ya parece ser que la corriente llegó hasta el sur de América y estaba Donald Trump y estaba Bolsonaro. Esos cabos también hay que ir atándolos. Ahora bien, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva en sus palabras de este día ha dejado claro que no se debe confundir la democracia con el libertinaje.
Y, Alfonso, ¿por qué hay esa tendencia de la ultraderecha a confundir democracia con libertinaje? ¿Por qué está sucediendo esto? Sí, lo que pasa es que ellos ganaron la elección acá en Brasil por una combinación de circunstancias muy específicas, ¿no? Ellos son minoría en la sociedad. Entonces, ellos saben cómo es difícil para ellos tener más de 50% de los votos en una elección presidencial. Entonces, derivan para atitudes y comportamientos demenciales, ¿no? Sí. Porque saben que están en minoría en la sociedad, porque ellos están en minoría porque ellos quieren implantar una dictadura civil, quieren que la rueda de la historia ande para detrás. Isso é impossível. Então, a maioria da gente, dos trabalhadores, incluso de los militares que defendem a Constituição, não estão de acordo com isso. Por isso fracassou o intento de golpe em 8 de janeiro del passado ano. Muchas gracias, Alfonso. Alfonso Magalhães, analista internacional, analista político desde Brasilia, aquí en El Porqué de las Noticias. Ya vamos cerrando este programa y lo hacemos, como es habitual, con los 3 temas del día. Irán denuncia el apoyo de Estados Unidos al régimen sionista y alerta a los gobiernos regionales y del mundo por la propagación del terrorismo. Conmemoran en Siria el 4º aniversario del martirio del teniente general Qasem Soleimani, comandante de la fuerza Al-Quds. Y el presidente Luis Ignacio Lula da Silva denuncia la invasión a los 3 poderes en Brasilia y exige justicia a un año de los hechos. Mañana estaremos de regreso con más noticias, con más análisis, siempre por Hispan TV. Les recuerdo que episodios anteriores se pueden consultar en nuestra página web hispantv.com, revisar otros temas también en ese portal y seguirnos en las redes sociales. En nombre de todo el equipo, feliz jornada, feliz semana, pásenlo bien.